Está. Bien, bien, profe. ¿Y usted cómo va? ¿Cómo está? Aquí vamos. Siempre hay voleo que hacer. Se acerca el final de temporada. Buenas tardes, Jean-Paul. Así como se acerca el final de la unidad 3, voy a compartir entonces en lo que vamos. A ver, es esta de aquí. Ok. Bueno, ustedes ya me confirmarán si se ve la pantalla. Profe, ya va a empezar a compartir. Ya se ve, sí. Profe, por mi parte, pues que otro compañero amiga sí la ve, porque en el caso mío me parece que ha empezado la función de compartir, pero se quedó cargando. O de Bueno, pronto vamos yo no sé. a intentar por otro método. Muchas gracias. Vamos a parar aquí y luego intentar por acá. A ver, Ahora sí, profe. muchas gracias. Bueno, con el fin de ambientar este tema, que ya en este caso estamos incluyendo ya desde la sesión anterior variables aleatorias, dos o más en un modelo de probabilidad. El título que ven indica que podemos crear funciones de probabilidad, pero que sean condicionales bajo otra variable distinta. Más bien aquí resalto con esto. Otra variable. Ya hemos visto previamente que uno puede definir probabilidades bajo la misma variable, probabilidades condicionales, y en este caso vamos a definir probabilidades asignándole algún valor a la otra variable. Con el fin de que ustedes me entiendan este concepto, la idea es que uno tenga voy a ver cómo estoy aquí, orientación. Y otra vez a ver, más o menos así. Recordemos, tenemos las variables X y Y, que existen en algún dominio, o también se le denomina soporte o espacio muestral para ambas variables. Ambas variables, entonces, de acuerdo a la función de densidad conjunta, la cual pues ahora representamos en el eje Z, pues tradicionalmente, aquí le decimos que es f de xy. Vamos a suponer que tenemos cualquier función que pueda tener una similaridad o una posibilidad, a ver dónde, y a ver si así, ¿no? Y por aquí así. A ustedes les quedará mejor. Entonces estoy tratando de representar, ¿cierto? Una superficie, la cual precisamente es la función de densidad conjunta. Ahora, al tener esa superficie, yo puedo tener una condición bajo otra variable que sea fija, típicamente, un valor constante para esa variable. Voy a ver si con color verde puedo seleccionarla. Supongamos que para esta campana, bueno, o como se vea, chichón, moretón, como les guste, supongamos que y igual a 5. Entonces miren que ese y igual a 5 que uno vaya a escoger, y si ese lo asumimos como
un evento que ha sucedido, a pesar de que sea un evento, observen, ¿cierto? Es un único evento, no es un intervalo, ni siquiera. Es un valor exacto que puede haber sucedido dentro del rango de las variables aleatorias que son reales. Al pasar eso, entonces, quisiera uno poder determinar probabilidades considerando la ocurrencia, o digamos aquí, qué pasó o qué sucedió, y igual a 5. Este es el evento o la condición. Por eso hablamos aquí de condicional. No tengo otro color. ¿Dónde está el amarillo? Bueno, deje así. Esta es la condición. Vamos a suponer que en el evento y fue igual a 5. Y entonces podemos calcular probabilidades con respecto a la otra variable. ¿Cuál otra variable? Pues x, ¿no? Entonces, si uno tiene una nueva variable cuando y es 5, entonces la definimos así. X dado y igual a 5. Dependerá entonces la forma de la distribución que nos dé, y a partir de eso, esa variable condicional tendrá entonces asociada una función de densidad condicional de y cuando y sea 5, la cual se verá representada en la figura por el corte correspondiente en y igual a 5. Entonces, ¿cuál es ese corte? Véanlo aquí. Ese corte que se ve en el plano de XY, la idea es que se vea reflejado como si ustedes tuvieran un cuchillo. Y ese cuchillo va a partir la campana de una forma más bonita. A ver, tercer intento. A ver si, bueno, casi, bueno, lo empecé bien para que se note que sigue y igual a 5, más o menos. Esa última parte no me gustó. Otra vez. Empiezo bien y termino mal. A ver qué pasa con el control Z. Bueno, subo, bajo y subo aquí así. Ay, justo se borró. Entonces, este cuchillo que corta a la función de densidad conjunta en y igual a 5 crea una función de densidad correspondiente para ese valor. Condiciones. Toda función de densidad condicional que creemos debe estar normalizada con tal de que ya esa ahora curva que se genera en vez de superficie, ¿cierto? Porque al pasar el cuchillo por donde pasa en la superficie, que sería esta función de densidad, pero casi, ¿cierto? Aquí lleva una constante de normalización que debemos considerar, llamémosle K. No es solamente cortar la función en donde sea el evento, sino que hay que escalarlo para que cuando ya lo tengamos asociado o hagamos una extracción de esta función y solo la visualicemos, digamos que desde la óptica, a ver, ¿desde qué óptica sería? Desde, tenemos aquí, y cuando alguien se pare de tal forma que quiera ver ese corte de aquí para allá, y en el caso mío con gafas, vea lo siguiente. Ya no va a haber obviamente la conjunta, sino que va a tener en el eje Y la función de densidad conjunta, que va a ser entonces esta curva que vemos aquí, supongamos que viene así.
un poco más simétrica. Bueno, y debe estar escalada de tal forma que la función de densidad, esta la variable es x dado y igual a 5. O sea, es cómo queda en x desde la óptica, como la planteo allá con el ojo. Y esto será entonces el eje y. K por f de x dado y, o sea, una función de densidad condicional bajo un valor de otra variable u otra variable en particular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, pueden seguir masticando ahí el almuerzo. Nada, pero Nada, ¿cómo así? no, todavía no. Todavía no le han servido. No acose, no acose. Entonces, con el fin de estructurar un método general para cualquier valor de la variable, no importa si es x o y, pues tenemos que usar la tradicional fórmula de probabilidad condicional, ahora en este caso, para calcular funciones de densidad condicional bajo otra variable. Entonces, la idea es crear una función condicional cuya fórmula será, yo quiero crear, aquí bueno, empezamos es con x. Luego puede ser al derecho o al revés. Cualquier función de densidad que se me ocurra o cualquier corte, como lo vemos ahí en pantalla, que uno vaya a realizar para un y igual a un y minúscula. O sea, por ejemplo, aquí sería el 5 que estoy mostrando acá, pero lo quiero hacer generalizado. Debe ser igual, entonces, a la función de densidad conjunta sobre la función de densidad marginal. Esta fórmula no es nueva, la hemos utilizado desde el módulo uno, sino que pues en esa época la utilizábamos para calcular probabilidades, mientras que aquí lo utilizamos para crear funciones. ¿Sí ven que está igual? Entonces, considerando esto y reemplazando, miren que la constante de normalización para que esa curva sea una función de densidad válida va a depender, por supuesto, de la marginal, en este caso de la condición. Entonces, de acuerdo al ejemplo que estamos haciendo, si decimos, vea, yo quiero la función de densidad de x dado y dado de x dado que y es 5, pues ustedes van y reemplazan. Cogen la función conjunta, dejan x quieto, como se observa aquí, miren que x no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa va a ser precisamente la variable con la que luego calcularemos probabilidades sobre la función de densidad marginal cuando es 5. Esa, ¿cierto? Uno sobre f de y igual a 5 para este caso eh, resulta ser la constante de normalización, que hace que esta curva tenga el área suficiente para que sea válida. En este caso, área igual a 1. Entonces, esto nos sirve para generar cuántas funciones de densidad cree que podemos generar de acuerdo al valor de y.
Recuerden que Y y X son reales, ambas. Y como son reales, puedo generar infinitas posibilidades o funciones de densidad condicional, ya sea de X dado Y, como lo acabo de hacer, o al revés, Y dado X, generando entonces curvas en donde usted ponga la condición, por ejemplo, X igual a, bueno, digamos que 2 no es, puede ser 4 y entonces en ese corte generarán ustedes otra nueva función de densidad condicional, que es un corte que se le hace a esa campana, lo cual entonces veremos como una variable ahora que a pesar de que está, que tiene, digamos, X y Y, dado que Y es fijo o un evento que sucedió, como sucedió, pues ya es constante. Entonces no tendremos que preocuparnos más por esa variable y por lo tanto esta función de densidad solo depende de X. Es decir, cuando calculemos probabilidades, por ejemplo, si uno dice calcule la probabilidad de X mayor que 5, mayor que 3, pongámosle, dado que Y igual a 5. Entonces se tiene la definición que la función de densidad conjunta cuando Y es 5. ¿Diferencial de qué es? Pongamos el infinito acá. ¿Qué diferencial pongo aquí? ¿De X o de Y? De X, profe. Correcto. Esa es la variable que estamos trabajando. Y se convierte en constante, entonces esa ya no se considera. Entonces las probabilidades condicionales que vemos acá se calculan de una vez a partir de la fórmula de integración, que si lo hacemos si lo hacemos desde aquí arriba, pues sería exactamente igual que la definición original a partir de probabilidades condicionales, desde el módulo uno. Es decir, aquí arriba estaría la integral, por ejemplo, entre 3 e infinito de alguna función, ¿cierto? Conjunta, ¿cierto? Ahí está la intersección de los dos valores. Aquí sería dx dividido la función de probabilidad marginal, que en este caso será en el rango de la variable x también, ¿cierto? Porque necesito hacer desaparecer la variable x para que podamos calcular a partir de la conjunta, ¿cierto? Y aquí también viene, si no se conoce la conjunta, pues hay que calcularla. Entonces aquí, ¿cómo le ponemos? En el rango de x, si yo no lo definí por allá, supongamos que va entre menos infinito e infinito de la conjunta, digamos que integrando con respecto a x para que desaparezca, eh, y, ¿cierto? Que me quede la función de densidad marginal de y luego a esa lo evalúo, y me toca poner aquí entre paréntesis, y igual a 5 para que se note. Miren que la parte de abajo resulta ser constante para el proceso de integración original porque solamente estamos hablando de la parte con respecto a x. Aquí en esta situación abajo es con respecto a y. Pero sí, o sea, yo sé que la fórmula que ven aquí pues es un poco grande, por eso uno recomienda hacerlo por pasos. Si me piden una probabilidad condicional,
lo primero que hago es tratar de encontrar la función de densidad condicional de acuerdo al evento, que es y igual a 5. Esto me da una función que depende de x. La de abajo pues depende de y, pero cuando yo reemplazo por y igual a 5, esta parte de abajo resulta ser una constante, la cual me ayuda a que la función sea válida. Por lo tanto, ya cuando se calcule, la probabilidad con esa función de densidad condicional es solamente una integración. Entonces voy a borrar esto de acá para indicar que pues puede hacer por ambos lados, pero recomienda uno un problema grande de una vez, digamos, hacerlo por pedazos pequeños, ¿cierto? Por pasos, como lo estoy mostrando acá. En ese sentido, pues, de acuerdo a la figura, tendremos, supongamos que dice x mayor que 3 y lo que estaríamos calculando es el área bajo la curva. Y aquí vendría la respuesta de esa curva de un valor que es menor que 1. Al principio puede parecer un poco laborioso, sí, pero si lo asocian con lo que ya hemos visto y aplican bien los conceptos, pues esto, digamos que se vuelve más operativo que otra cosa. Una vez se tienen las funciones de densidad condicional bajo otra variable, porque oficialmente se puede hacer, o sea, de x dado y o y dado x, ustedes escogen, pues dependiendo de lo que nos diga el enunciado, el ejercicio. El problema de ingeniería. Entonces, con la función de probabilidad condicional, calculo probabilidades, como esta. Pero también puedo calcular valores esperados o promedios. Aquí uno especifica bajo una condición. Pues bajo, digamos, eh, ¿cómo les fue que lo puse aquí arriba? Yo dije bajo otra variable. Eso, bajo el valor que puede tomar otra variable. Entonces miren que esta, cierto, recordar más bien, esta de aquí que acabo de señalar, la PDF condicional, de acuerdo a la fórmula básica, sí, quitándole aquí esto es una función generadora de funciones de densidad condicional, porque usted simplemente reemplaza el valor de y y automáticamente le crea una nueva. Y como son infinitos, entonces usted puede crear cuantas quiera. Y la condición puede ser no solamente un valor de y, sino que podemos tener o intervalos o funciones que puedan estar en la condición. Funciones de dos o más variables aleatorias. Digamos que la parte más básica en donde solamente la condición para un valor y con base en esa función generadora puedo crear promedios para cada valor de condición que uno escoja. Un promedio condicional se refiere a esto. Trato de representar el promedio de X, o sea, cuánto en promedio vale X, sabiendo que Y ¿Cuánto es mayúscula es Y 25? minúscula. Y minúscula pues sería el Y igual a 5 que Sí. tenemos ahí arriba. Sino que acá lo estoy mostrando con la definición formal, que nos dice que cualquier valor esperado va a ser en el rango de la variable aleatoria originalmente entre menos infinito e infinito, pero pues que cambiará dependiendo de cada función. Un valor esperado de X es X por, y aquí viene X así.
O también puedo especificarlo y mayúscula igual a y minúscula para que se note. Es decir, una vez seleccionado el valor de corte o el valor de la condición, pues puedo calcular el promedio que puede tomar esa variable aleatoria. Acá pues nos dará una constante, que es un promedio. Es decir, ¿cuál es el punto de equilibrio de la distribución? De esa distribución condicional bajo ese valor. Entonces acá, si este es el punto de equilibrio, este resulta ser el valor esperado de x dado y igual a 5. Cambiará, por supuesto, dependiendo del valor de y, de forma general. Esto también se puede definir al revés. Lo mismo que hemos hecho con la condicional. Aquí tenemos x dado y o y dado x. Y para ambos resultados, para ambas formas, se puede definir todo esto que estamos haciendo. Incluso puede uno crear funciones de costo o funciones que dependan de x. Y por propiedades del valor esperado, en este caso de las integrales, tendríamos esto así. Es la función multiplicado por la función de densidad condicional. Y aquí de x. Aquí esto se llamaría función de variable aleatoria. Es decir, una relación funcional entre, ¿cierto? Que dependa de x, ¿como cuál? Digamos, 4 más o 4x más 3. Ahí está, es una función que depende de x. O logaritmo natural de x más coseno de x. Función que sirve porque depende de x. Todo bueno, y faltan otras. Todas estas fórmulas están aquí, digamos, están condensadas aquí abajo en estas definiciones, como ustedes lo pueden ver. Sino que acá con tanta fórmula, pues creo yo que puede ser un poco contraproducente si no explicaba paso a paso de dónde salían, pero ya lo hice. Lo último que me faltaría es esto. El teorema de la esperanza total considera todos los valores que puede tomar la variable y o el corte que se haga. Por eso tenemos el infinito, pero ahora para y, donde estamos eliminando la dependencia de y del promedio de x. Entonces, con el teorema de la esperanza total estamos encontrando otra forma de calcular valores esperados de acuerdo a una condición, sino que aquí el problema es que son infinitas condiciones, ¿no? Como son infinitas, requiero una función de densidad marginal para todas las posibles condiciones. O sea, f de y está definida real. Y con respecto a y. Entonces, cuando lo tenemos aquí arriba, si ustedes le ponen un valor a y, esto da una constante. Pero si no le ponen un valor y lo dejan así, en función de y minúscula, y aquí dejan y minúscula, entonces es un valor esperado que es una función de y. O sea que si ustedes reemplazan el valor de y, automáticamente les da el valor esperado de x bajo esa condición. O sea, aquí está, en este caso sería como una función generadora de valores esperados condicionales.
porque para cada valor de Y le crea un valor constante de promedio. Y lo podrían dibujar incluso. ¿Cómo es el promedio variando Y? Pues pongámoslo aquí. Se les ocurriría algo así. Yo tengo Y y tengo el promedio de X dado Y. ¿Qué puede dar? No sé, supongamos que da esto. Entonces, dependiendo del valor de Y, ¿cierto? Claro que puede ser negativo, no hay problema, porque aquí lo mismo, el valor esperado no tiene que estar por encima de, sino que puede ser negativo igual. Dependiendo del rango de la variable y de los valores esperados, entonces yo puedo graficar, ¿cierto? Esto es una función de valores esperados, que cuando yo escoja alguno, como el de Y igual a 5, automáticamente me genera ese valor esperado cuando Y es 5, al reemplazar el valor en la función. Y luego con el teorema de la esperanza total, pues puedo integrar todos los casos para cualquier situación y multiplicar por la probabilidad de ocurrencia del evento previo, en este caso la función de densidad marginal de Y. Son muchas fórmulas, pero repetidas, porque todas las vimos en el módulo 2 con sumatoria. Los conceptos son iguales, considerando los cálculos, digamos, las definiciones de probabilidad condicional, probabilidad total, regla de la multiplicación. Todo eso sigue igual, sino que lo cambiamos por integrales. Supongamos esto entonces un ejemplo ya para entregar valores. De nuevo, el sistema que trabaja en un día de trabajo, ¿cierto? Es un valor aleatorio del sistema A. Trabaja proporcionalmente en un día entre 0 y 1. Y el sistema B también, entre 0 y 1. Y esta es la función de densidad conjunta que me define las probabilidades conjuntas de ocurrencia de los eventos. Eso quiere decir que cualquier probabilidad que yo quiera calcular, pues es simplemente una integración en el caso del plano XY para luego determinar el volumen bajo la superficie. Para este caso, nos están pidiendo la función de densidad condicional del tiempo de trabajo de A. Sabemos que trabajo de A se llama X. Sabiendo que, entonces aquí viene la barra, B trabaja un cuarto de día. Observen que en esta ocasión no hay intervalo, hay un valor, porque eso es totalmente factible. Es decir, cuando hemos calculado probabilidades previamente, siempre lo hemos hecho con un intervalo, sino que como esto es una condición, la condición se puede reemplazar directamente sin importar si es intervalo o no. Mire, trabaja exactamente un cuarto del día. O sea, como es un evento que ya pasó, yo puedo cuantificar cuánto trabajó. Un cuarto del día serían equivalente a 6 horas. O sea, yo ya sé que este sistema, el B, trabajó 6 horas. Determine esa función de densidad condicional del otro sistema para luego calcular probabilidades, que ese es el punto B y luego el punto C. Digamos que A. Nos piden esto, f de x dado y, o sea, una función de densidad condicional, pero ya nos dicen cuánto es y, es un cuarto. Se puede dejar sin definirlo y ya luego reemplazarlo, así. O sea, cuando y es un valor fijo, no un intervalo, aplicamos fórmula de probabilidad condicional, pero en el caso de funciones, véala aquí. Uno decía probabilidad de la intersección, aquí está, la intersección ya a este nivel es la conjunta, la función conjunta, dividido la función de densidad marginal de Y.
Ambas las tenemos ya. Les recuerdo. Pues esta está aquí mismo, ¿no? Listo. Y esta, la de abajo, se calculó en la sesión anterior. Entonces miren que esto me creó una función bivariada que depende de x y y. Esta es una función generadora de funciones de densidad condicional. Cuando usted ya le ponga el valor que quiere de condición, automáticamente crea una función de densidad válida. Cuando la tenemos así, no todavía está definida. Es decir, no ha sido generada, no ha sido usada. La condición es que y es un cuarto. Y como y es un cuarto, van y reemplazan. Voy a tratar de señalar acá entonces, siendo esa la condición, y a ver, especifiquémoslo así. F de x dado y dado, aquí tenemos x y 4, un cuarto, perdón. Así es la notación, por eso se hace de esta forma. Variable, variable valor. Será entonces el x, como no tiene reemplazo, no se toca. El y, que sí lo tiene, sí se toca. Entonces, un medio más un cuarto, uy, qué difícil. Y aquí ya lo ponemos entonces x más un cuarto sobre, si multiplicamos por 2 aquí arriba y abajo, pues sería 3 cuartos. Entonces, ahora sí, esta es una función de densidad válida para valores de x de acuerdo al enunciado entre 0 y 1. Y ya no hay variable y. ¿No la ven? ¿Cierto? Desapareció. Ese fue un corte que se hizo en la superficie de la función de densidad conjunta y hemos creado una nueva función de densidad para luego calcular probabilidades. Con base en esto, esa es la respuesta del A. La respuesta es una función y aquí pone uno 0 en otro caso. Al tener cero en otro caso, pues ya nos dedicamos o nos concentramos de nuevo, o sea, redujimos una dimensión, por así decirlo, porque al hacer el corte en el plano nos crea una función donde solamente tengo x cuando y es un cuarto y aquí la función de densidad de x cuando y es un cuarto. De acuerdo a esto, es la ecuación de una recta. Cuando x es cero, un cuarto dio 3 cuartos, o sea que eso da un tercio. Cuando, ¿qué valor será? Ah, sí, el límite superior. Tengo cero, tengo uno. Cuando x es uno, entonces genera 5 cuartos. 5 cuartos sobre 3 cuartos. O sea, 5 tercios. Ahí está, esa es la función de densidad condicional, de la cual, de acuerdo al punto B, se pide, calcule la probabilidad de que A trabaje menos de mediodía
Sí se sabe que B trabaja un cuarto del día. Como ya tenemos la función de densidad, así la expresamos. X menor que un medio barra Y igual a un cuarto. Ahí se tradujo el evento y se calculó la probabilidad a partir de la función de densidad, que es X más un cuarto sobre tres cuartos. Y eso evaluado como, a ver, ¿cuáles son los límites de integración? ¿Quién se anima a decir un par de números? O escribir, pues, si no quieren hablar. Profe, entre 0 y 1 medio. Aquí está, sí, señor. Bueno, están diciendo X menor que un medio y la variable X va entre 0 y 1. Entonces resaltamos, esto va a ser equivalente a la área bajo la curva, ¿cierto? Porque estamos de nuevo en una función de densidad que solamente tiene una variable. El hecho de que yo ponga y igual a un cuarto, eso aquí no pasa nada con esa porque ya está constante, ¿cierto? Ya no está. Ese fue el corte en el plano. Ahí están los límites de integración. Podemos sacar el 3 cuartos o el 4 tercios como parte del desarrollo. Aquí vamos a poner de una vez el resultado de la integral. X cuadrado sobre 2 más un cuarto de X o X cuartos. Eso evaluado entre 0 y 1 medio. Cuando evalúo por cero, pues en realidad no habrá mucha afectación, porque en la resta será cero, ¿cierto? Y nos quedará solamente la evaluación con el límite superior. Aquí sería 4 tercios, luego un octavo, más un octavo. Si no me equivoqué, a ver, ¿sí? Ahí está. Tenemos 2 octavos o un cuarto. Resultado, ahí está. Resulta entonces que cuando el sistema B trabaja un cuarto del día o 6 horas, la probabilidad de que el sistema A trabaje menos de medio día es del 33% aproximado. ¿Cómo les pareció? ¿Sencillo? Este es el B para la foto. El punto C nos pide determinar cuál es el tiempo promedio de trabajo del sistema A. O sea, ya no es con qué probabilidad trabaja menos de medio día, sino cuánto es el tiempo promedio. Ese tiempo obviamente será una proporción con respecto al día, o sea, un valor entre 0 y 1, lo cual pues, cierto, es diferente pues, a la definición de probabilidad, pero aquí como son proporciones, pues cabe. Ya luego lo asociaríamos con valor en horas. El punto C me está pidiendo el punto de equilibrio de esta distribución. ¿Ustedes qué creen? ¿Que está aquí donde está el un medio?
Oscar ahí dijo operativo después de analizar bien. Pero ahora, ese un medio que justo está en la mitad del intervalo, ¿ustedes qué creen? ¿Ese valor es representativo de la media o para dónde debe estar corrido? ¿Más hacia la derecha o más hacia la izquierda? Más que es a la izquierda. O sea, que este punto de equilibrio se corra hacia allá, donde hay menos densidad. Hacia la derecha. Y John Sebastián dice que para el otro lado. ¿Quién más? Va 1-1 el partido. Entonces se quedó empatado. Como hay mayor densidad de probabilidad a la derecha de ese un medio que tenemos ahí, y se nota, ¿cierto? Aquí hay menos altura que acá. Entonces usted cuando necesita equilibrar algo, siempre va, ¿cierto?, a tender en este caso a correr ese punto de equilibrio a donde tenga una mayor carga, un mayor peso. Imagínese usted aquí, ¿cierto? En este caso, esta altura indica mayor peso, que esta altura significa un menor peso. Entonces, si usted lo pone en la mitad, no se va a equilibrar, porque el mayor peso hace que el balancín, por así decirlo, el sub y baja, no quede equilibrado. Entonces debe correrse hacia la derecha, ese valor esperado. Visualmente ahí está. ¿Cuánto será ese valor? Aquí viene. La definición, la misma del valor esperado, que es en este caso x por la función de densidad de x, pero aquí es la condicional. O sea, y como estamos hablando de la variable x, pues necesito mirarla en todo el rango del intervalo. De nuevo, aquí sale el 4/3 o el 3/4, pues que está aquí abajo. Integramos. Faltó paréntesis, ¿no? Porque si no queda feo. A ver, revisión ahí. X cuadrado, x cubo sobre 3 más un cuarto de x y su integral es x cuadrado sobre 2. Me faltó acá, ¿cierto? Y sí me entiende la integral, ¿verdad? ¿De dónde salió? Un repasito básico. Evaluando entonces en este caso solamente el límite superior, que el límite inferior pues da 0, tendríamos 4/3, 1/3 más 1/8. Entonces, en la definición interna, a ver, ¿qué hacemos para que esto... podemos poner 24 y podemos 8 y 3, 11 de 24
Y de acuerdo a la calculadora, cuarenta y cuatro dividido 72. Respuesta, Atrevido. cierto que dio mayor que el 1 medio. Corrió hacia la derecha. Entonces acá el punto de equilibrio estará por aquí. Este valor esperado, si aquí esto es, a ver, lo dejo aquí indicado, esto es 0.5 y está un poquito más corrido para allá, que es 0.611. Eso traducido a horas, muchas gracias Oscar, da alrededor de 14.66 horas, pero horas condicionadas, ¿no? Es decir, este es el tiempo que trabaja el sistema A cuando el sistema B trabaja 6 horas. Exactas, ¿no? Y como se habrán dado cuenta, cambiará dependiendo de cuánto trabaje Y. Como depende de cuánto trabaje el uno con respecto al otro, este, digamos que es el abrebocas otra vez para el tema de independencia o dependencia, ¿cierto? Aquí estamos hablando en este ejercicio de variables que son dependientes. X depende de Y. Y habrá ocasiones en donde X no dependa de Y. Y por eso podemos hacer algunas cosas, ¿cierto? Simplificar ciertas operaciones. Con esto se acaba ese ejercicio que integró, digamos, los conceptos de dependencia con respecto a otra variable. A ver qué más tengo aquí de ejemplo. Este ya se despachó. Bueno, con el fin de, digamos, resumir esta parte y mirar pues otras posibilidades, tenemos en pantalla una lista de fórmulas que nos indican cómo se puede, digamos, determinar las conjuntas si uno no las tiene. Aquí simplemente estamos aplicando regla de la multiplicación para encontrar cada caso. Sebastián levantó la mano. Profe, disculpe, ¿podría devolver al punto anterior para tomarle captura? Yo pensé que ya le habían tomado foto. Muchas gracias. Entonces, miren, de acuerdo al ejemplo pues que estamos tratando y lo aprovecho aquí, a ver, porque esta fue la que usé, miren, este es X dado Y. Entonces, de acuerdo a la regla de la multiplicación, pues porque esto viene desde el módulo 1, vean. Probabilidad de A intersección B es la probabilidad de B, si fue el evento que sucedió primero, por la probabilidad de A dado B. ¿De acuerdan? La rama del diagrama de árbol. Bueno, aquí se hace lo mismo, pero para funciones. En este caso, quisiéramos, por ejemplo, si uno quiere recuperar f de x, y y uno no sabe cuál es, pero aquí obviamente lo sabemos, nos dice, tome f de y. F de y es precisamente y más 1 medio para este ejercicio. La marginal de y. Y eso multiplicado por la función generadora de marginales, que es esta.
¿Y qué pasa aquí? Entonces, este con este se va y ya. Ahí está la conjunta. Esto es regla de la multiplicación. Asimismo, si uno quiere encontrar la función de densidad marginal y no tengo la conjunta, pues esto miren que aquí lo que está por dentro es la conjunta. Pero si usted quiere, pues las multiplica y luego simplifica si lo quiere hacer o simplemente lo deja así. Pero es una expansión de la probabilidad total para funciones de densidad. Aquí vendría probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, sino que en esa ocasión lo veíamos como eventos que eran discretos, así, y teníamos una sumatoria para cada uno de los I, eventos que pudiera tener en condición de B. Por supuesto que si ustedes lo hacen al derecho o al revés debe dar igual. Me refiero a esto que está aquí abajo. Así como también teníamos las probabilidades de la intersección de esta forma, pues aquí está al revés, ¿ve? Ya sea de los efectos a las causas o de las causas a los efectos, pero aquí obtenemos funciones. Y cuando tenemos también funciones de variable aleatoria que dependan de dos variables, ¿cómo cuál? Pues alguna función de costo, de plata, 3x más 2y. Observen que, al igual como lo vimos en la unidad número 2, ahí teníamos una sumatoria doble, aquí tenemos una integral doble, donde se pone la función acá y aquí viene la función conjunta. Se calcula esa integral doble y eso nos da la respuesta. La ventaja está en que si hay un caso particular como este, que es un caso lineal, ¿sí lo ven? Dice, el valor esperado de A por X más B por Y. Pues se simplifica. En vez de hacer una integral doble, puedo, si se tiene a disposición la marginal de X, encontrar su valor esperado, y la marginal de Y y encontrar su valor esperado. Es decir, un problema grande lo divido en problemas pequeños, encontrando las marginales y luego sus valores esperados, para luego, para cualquier función, digamos que z es igual a 3x más 2y, podamos encontrar ese promedio de relación funcional. Ejemplo. De nuevo, el mismo caso de los sistemas. Y se pide cuál es el tiempo promedio total de utilización de los mismos en un día cualquiera. ¿Cómo traducimos eso en términos de las variables? Recuerden, X y Y son los tiempos de utilización de cada sistema y me piden el total. Y luego del total me piden el promedio del total. Profe, sería la esperanza de X más Y. Así de sencillo, Juan Carlos. Aquí dice promedio y total. Supongamos que ese es el punto que ya hicimos ABC, este es el D.
Habrá posibilidad entonces, la fórmula larga, que es la que acabo de exponerles, que es la integral doble en la definición de las variables, donde existan, de x más y por la función de densidad conjunta, que curiosamente es una coincidencia, ojo, viene acá, pero aquí hago la diferencia, ¿no? O sea, esto es la conjunta y esta es la función que depende de x y y. Esa es la forma larga de hacerlo, pero la forma corta nos dice que como esta es una operación lineal, esto al final va a ser, y como lo hemos visto desde el módulo 2, aplicación de propiedades del valor esperado. Eso no cambia sin importar si son sumatorias o integrales. Esto lo hemos visto. Yo puedo separar ese valor esperado y preguntar por cada uno de los valores esperados individuales. Es decir, con base en la marginal puedo encontrar cada uno de los casos. Es decir, en el primero el valor esperado sería la integral entre 0 y 1 de x por la función de densidad de x, que para este ejercicio nos dio x más un medio. Más la segunda, que sería integral entre 0 y 1 de y por y más un medio. Resalto aquí, pues, que esto es la marginal de x y esto es la marginal de y. Entonces, en este caso nos ahorramos la integral doble y hacemos dos integrales sencillas. Acá, pues por simetría de las dos funciones de densidad marginal y los rangos, pues la respuesta con una sola integral es suficiente. Luego la multiplico por 2, porque da lo mismo. Entonces tendríamos x cuadrado sobre 2. Ah, no, x cubo. Eso evalúa entre 0 y 1 y gracias a la simetría, esto da por 2. El límite inferior con 0, pues da 0 para el reemplazo. Solamente reemplazo el límite superior, o sea que es un tercio más un cuarto. Podríamos poner 7 doceavos por 2. Se me olvidó poner el 2. Y 14 de 12, pues es un valor mayor que 1. No hay problema. Está bien. Porque esto nos da, o sea, estamos hablando de proporciones de un día. Pero como ya nos pasamos de 1, pues entonces esto será equivalente en términos de el día, multiplican por, tienen 7 sextos, y lo multiplican por la duración del día, que son 24 horas. Dice aquí que al hacer la operación, tendríamos una operación promedio en la otra escala de 28 horas. Es decir, ese es el tiempo promedio que los sistemas se utilizan en un día cualquiera. Ojo, el total. Uno diría, si yo tengo, por ejemplo, un sistema que está trabajando entre 0 y 1 y otro sistema que está trabajando entre 0 y 1, si suponemos que los sistemas están trabajando a full capacidad, en ese día cualquiera se supone que la suma de ambos sería 48 horas, ¿o no? Pero como resulta ser un evento aleatorio, pues los sistemas no necesariamente están trabajando todo el día. ¿Y eso a qué me refiero? Supongamos que esos
esos sistemas son servidores que están recibiendo peticiones de los usuarios. Habrá, en algunos casos, mucho tráfico de petición y por lo tanto valores cercanos a uno en términos de la variable aleatoria. ¿Cuándo? En horarios, por ejemplo, de oficina. Pero si ya son las 8, 10 de la noche o medianoche, pues obviamente estaríamos por acá, por este rango cercano al cero. Por eso estamos hablando de proporciones de utilización. Puede ser que no se use el sistema o puede ser que se use a tope. De acuerdo a esto, entonces, en promedio, el total de utilización de sistemas es de 28 horas. O sea, un día y 4 horitas más para cada situación, ¿cierto? Hablando del total. ¿Se entendió el proceso? ¿Preguntas? Ahora vamos a la plata, porque cuando uno alquila servicio de computación en la nube, que esto digamos que tiene total aplicación ahí, ¿y eso qué es? Pues cuando usted pide, ¿cierto?, un servidor que le haga cosas en la nube, ya sea facturación electrónica, ya sea inventario, ya sea un punto de venta de etiquetes, ya sea un punto de venta de productos. Uno está amarrado a la utilización de un servicio de computación o de almacenamiento o de procesamiento en la nube para que le funcione desde cualquier lugar que uno haga el pedido. Si usted lo hace desde su casa, en su computador, bueno, no es una garantía que le funcione, pero es válido. Es decir, usted puede crear un servidor en casa que le permita hacer todo esto que le acabo de mencionar y muchas cosas más. Pero ya vienen los detalles pues de implementación técnica, que la dirección web esté disponible para el público. O sea, que tenga una IP abierta, como le llamamos, una dirección de protocolo de Internet. Y así sucesivamente vaya sumando cosas. Entonces, lo que usted, digamos, paga por tener un servidor en la casa, pues al final, ¿cierto? Por detalles de confiabilidad, velocidad de operación, pues uno, digamos, que alquila la computación, sistemas de Amazon, sistemas de Google y así. Y a usted le van a cobrar por la utilización, por ejemplo, de 2 servidores, supongamos. El sistema A me cobran 10. Ustedes pueden decir ese 10, ¿qué será? Pues puede ser $10 o puede ser 10 pesos por día, no sé, todo depende del valor contratado. Y el sistema B, un sistema de respaldo, por ejemplo, se puede decir que el sistema A es el sistema de atención de usuarios y el sistema B es el sistema de base de datos, ¿cierto? Usted puede tener separados, digamos, esos sistemas de cómputo de procesamiento en la nube y dependiendo de cada uno, pues me cobran distinto, como está aquí. Entonces, cada día, digamos, me van a cobrar de acuerdo a lo que lo use. Supongamos que así sucede. Por eso, estamos preguntando por el costo de la utilización, ¿cierto? Con respecto a ese costo, ¿cómo sería la función de costo para que me cobre? A eso lo llamamos Z, punto E. ¿Cómo me cobran en función de lo que yo me gasto en términos de utilización? Entré, ellos me pagaron el segundo 10x más 20y. Así de sencillo, porque de acuerdo usted paga y de lo que utilizó en el día le voy a cobrar. tercero porque me tocó devolver y el cuarto de que me Y lo del otro sistema pues también le cobra. casi la cosa. El tercero porque el segundo No estoy diciendo que sea lo ideal que uno le pague a empresas grandes, consolidados de Internet, pues para que uno tenga los servicios de cómputo que uno requiere pues para trabajar. Pero como esto es cierto, a veces competencia, entonces uno quisiera, no, pues más bien, ¿por qué no instalar un servidor en la casa? Pues que más o menos puede hacer lo mismo y le sale más barato, pues usted como ingeniero lo podría desarrollar o no. Se llama dimensionamiento de sistemas. Y entonces usted dirá, bueno, ¿cuánto me vale si lo pongo en mi casa en comparación de lo que me cobra Amazon? Y usted saca cuentas. Pero no cambiemos el tema, eso es más de teletráfico. Dejémoslo hasta aquí nomás
probabilidad. Teletráfico es una materia que ven por allá en sexto semestre, por si no saben. Esta es una función de costo y me dicen, vea, como eso es un evento aleatorio, o sea, yo le voy a cobrar a usted dependiendo de lo que lo use, ¿cierto? Ahí objetivo. Ah, bueno, o sea, no es que objetivo ya. ¿Cuánto es el promedio que debo pagar por utilizar esos Estoy sistemas? metido de pronto alguna materia por ahí. Entonces, si esta es la función de costo, me están preguntando es por cuánto es el promedio. Sí. Y como en varias ocasiones ya lo hemos hecho, podríamos decir que esto es repetido. Sí. Entonces, primera opción, que ustedes, bueno, quitándole el símbolo pesos, hagan esto y luego la integral doble de 10x más 20y multiplicado por la función de densidad conjunta. Y aquí viene dx de y. La otra opción es visualizar que esto de nuevo es una función lineal y que por lo tanto para estas situaciones puedo aplicar esto. Ojo, solo con funciones lineales. 10, o sea, aplico propiedades del valor esperado. Saco la constante, me queda el valor esperado de x. Saco la constante, me queda el valor esperado de y. Como esos valores ya los tengo, en cada situación, de acuerdo al punto anterior, el punto E, bueno, ¿cómo es que yo puse? Sí, el punto D, perdón, que nos dio, vea, 10 por 7, no, 7 sextos no fue. Aquí fue 7 doceavos. El valor esperado porque me tocó multiplicarlo por 2. ¿Se acuerdan? Por eso lo estoy mirando desde aquí. Este solito es el valor esperado. Más, pues 20, 7 doceavos de nuevo. Pues ese es factor común. Sería 30. Y ese factor de 30 se multiplica por 7. O sea, 210 sobre 12. Eso ya sería pesos. Está vendido. Sí, hombre, con objetivo. Alrededor de 17.5. 17.5, ¿no? Sí, señor. 18, creo que. Ahí está. Eso es lo que me cobrarían en promedio por la utilización por día, ¿no? Por la utilización de servicios en la nube. Ah, bueno, eso es lo que estoy diciendo. Si lo ponen en dólares, pues, bueno, cierto, su sistema debe estar atendiendo muchas personas para que le cobren 21. a 17 dólares por día Nosotros teníamos. Se compró un Agosto. en términos de la utilización. Sí. A ver, aumento acá para que puedan visualizar el enunciado y la solución. Motorola. Por ahí como 2018. Pues si no la embarré en el proceso, espero pues que me haya quedado bien. Voy a especificar acá que esto es propiedades del valor esperado para funciones lineales. Entonces esto de acá resulta ser una función de costo. Bueno, la función de costo en realidad es esta de acá, pero acá este de acá es costo promedio. Si eres triunfador, te prepara y te capacita. Hace lo mismo. Y si no te estanca, te quedas. Son los medios. Ya lo que está diciendo Viviana, que ahora. Para cerrar el día de hoy, a ver qué horas son. Hay tiempo. Resulta que Tú que des una opinión. Está diciendo Viviana que ahora. podemos tener, y a ver, antes aquí pongamos una hoja previa. Antes de arrancar ahí, hoja previa, Oli. Ahora sí,
Ya me Pues hizo caso. se aprende rápido, sí. Se llama la regla de Bayes otra vez, sí. Y ella dijo, bueno, Pero pues considerando lo siguiente, el escenario implicará y pues me gustó. Y ingredientes. ahora se metió en un escalero. Vamos a tener típicamente una variable, supongamos que se llama X, que es discreta, y una variable Y que es continua. Vamos a integrar, como ya lo hicimos por ahí, Ya no le llega la plata. variable discreta y continua en el mismo modelo de probabilidad. La plata de la pensión y ella le llega. Discreta por acá, que será la que sucede primero. Supongamos que aquí viene la partición de esa forma discreta. No. A ver, pues más fácil si uno le pone los valores, ¿sí? Con x igual a 0, con x igual a 1, 2, y así sucesivamente podemos tener múltiples particiones de el evento, pero que consolidan el omega en cada situación. Luego vendrá por cada x una función de densidad condicional. Entonces aquí tengo y cuando x es 0. Y aquí más abajo puedo tener y, pero cuando x es 2. Por lo tanto, tendremos función de densidad cuando x sea 0 o función de densidad de y cuando x sea 2. Y ambas funciones pueden ser distintas. Y puedo tener por cada x múltiples funciones de densidad, en donde tienen causa discreta. Ay, a ver con otra letra, con otro color. Otro color aquí. Causa discreta. Y estos, cada uno será efectos continuos. Oye, los que manejan, los que manejan carro van a plata. La idea es que, Pero así como llega así. debido a diferentes situaciones que se pueden presentar, a pesar de que yo originalmente tenga una causa discreta, yo solamente puedo observar efectos continuos. Y así como llega, Es lo que tengo, es lo que registro de Sí, no. el evento. Como cuando el doctor le toma a uno la temperatura. Él no sabe de pronto qué enfermedad tiene uno. Enfermedades son discretas, ¿no? Pues porque puedo enumerarlas. Si estamos en el caso feliz en donde las enfermedades no tienen ninguna relación. Puede tener una enfermedad, pero no otra, ¿cierto? Estamos hablando de una partición de omega. Pero los efectos, lo que podemos observar de acuerdo al paciente, entonces puede ser su presión arterial, su índice de masa corporal, su estatura, su colesterol, ¿cierto? Cada una de esas funciones dependiendo de cada una de las enfermedades que uno puede llegar a tener. El médico observa esos efectos y trata de adivinar, digo, inferir cuál de las posibles causas es la más probable para que usted tenga esos efectos, esos exámenes con esos valores. Por eso tenemos entonces para cada caso en particular lo que se denomina la regla de Bayes para un efecto continuo dada una causa discreta. Eso significará que en cada ocasión que ustedes, o en cada, digamos, posibilidad, dependiendo del valor medido o del valor observado, por ejemplo, como definimos desde el principio, supongamos que aquí sabemos que y es 20 y aquí también que y sea 20 y así para todas las otras, ese es el valor observado. Es decir, yo quiero saber, dado que y es 20, que eso es lo que se observa,
Supongamos que 20 es la temperatura corporal, o sea, el man está grave, ¿cierto? 20 grados, mejor dicho. Una hipotermia ni la hijo. Bueno, entonces tenemos acá una probabilidad de un X que estamos tratando de determinar. Es decir, probabilidades a partir de los efectos conocidos, ¿cuál es la probabilidad de las causas? ¿Qué está causando eso? Eso, como lo vimos en el módulo 1, se llama teorema de Bayes. Que, digamos, lo vimos oculto en algunas fórmulas en el módulo 2, pero que aquí hago hincapié de nuevo para que vean por qué se puede calcular como si fuera una probabilidad del módulo 1. A pesar de que ya estamos en el módulo 3, donde generalmente les he dicho que las probabilidades acá se calculan con intervalos, pero aquí, como observarán, no hay intervalos ni aquí y tampoco acá. Sabemos que Y es una variable aleatoria continua para cada valor dado de X, como lo vemos acá, ¿cierto? Genera funciones de densidad condicional dependiendo de quién fue, digamos, la causa o la enfermedad que tenga un paciente. Si uno quiere entonces encontrar, y observen aquí, la PMF, ¿cierto? Aquí vamos al mundo discreto, a partir del mundo continuo. Valor experimental, o medido, o tomado de un examen. Podemos calcular probabilidades entonces que aquí definimos aproximadas usando el teorema de Bayes. Y miren que esta probabilidad de la izquierda es la típica que uno usa en el módulo 2, pero esta de la derecha es la que usamos aquí en el módulo 3, ¿cierto? En donde un valor Y, que sabemos que su probabilidad exacta no está definida, ¿por qué no más bien aproximarla a un microintervalo? Es decir, a un y a un Y más delta. Y aquí este intervalo es delta. ¿Cierto? Entonces, como ya un valor Y solito lo convertí en un intervalo, entonces cabe dentro de la definición para este módulo, que es el módulo 3. Luego, ¿qué hace uno? Aplica fórmula de teorema de Bayes, que es probabilidad de la intersección, y la intersección se expande. Y aquí vendría, y de pronto, pues, aquí tendríamos probabilidad de X igual a X, intersección, el intervalo. Por regla de la multiplicación hacemos la expansión, y aquí está. Probabilidad de X por la probabilidad de Y dado X. Dividido la probabilidad del evento condicionante. Entonces, para recordarles, tendríamos así. A dado B es la probabilidad de, y aquí ya haciendo la expansión, y bueno, aquí arriba sería probabilidad de A intersección B, pero acá se hace para lo siguiente, que sería probabilidad de A por la probabilidad de B dado A sobre la probabilidad de B, que es equivalente a la fórmula que vimos desde el módulo 1. Ambas van a dar un valor de probabilidad. Yo sé que por la notación puede parecer un poco grande, pero el concepto es el mismo. Y vamos incluso a simplificar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes calculan probabilidades para un delta y equivalente a integrales, ¿no? Para un delta que es chiquito, usted puede aproximar probabilidades haciendo una simple multiplicación como si fuera una correspondiente área de un rectángulo, evitando la integral. Mírenla aquí. Yo había definido, observen, tengo la curva cualquiera que es la función de densidad condicional de Y dado un X cualquiera. Aquí tengo el Y y el Y más delta.
Por lo tanto, si uno quiere una probabilidad aproximada de esa área, ¿qué deben hacer? Pues esto tiene base delta y altura, la función de densidad. Y eso fue lo que hice, miren, altura. Evitando la integral. ¿Se puede hacer con la integral? Sí, claro que sí. Pero si la aproximación me da casi lo mismo, pues entonces no hago la integral. Lo mismo va a suceder abajo, porque la probabilidad de y entre y un y más delta, pues resulta ser, si uno tiene aquí, función de densidad de y, esta curva, y usted tiene un y un y más delta. Tener aquí esta altura, como eso es un microintervalo, yo sé que aquí no le hice tan micro, pero, ¿cierto? Esto es base por altura y eso me da precisamente el área. Aquí lo puse. ¿Con el fin de qué? Observen, ese delta se va. Y al irse ese delta, queda la fórmula para calcular probabilidades condicionales a partir del teorema de Bayes, reemplazando solamente los valores que necesitamos. Es decir, es una aproximación. A pesar de que aquí estamos en el mundo discreto a la izquierda, aproximamos con el mundo continuo, reemplazando valores como si lo hiciéramos en el mundo discreto. En ocasiones, como también sucedió en el módulo 1, nos faltaría calcular cuál es la función de densidad de la condición. El denominador se obtiene entonces por ley de probabilidad total. Esta fórmula ya la habíamos visto antes, donde si hacíamos una partición de una función con intervalos que sean disjuntos entre sí, pero que además formen omega, justo da precisamente esta definición. Entonces aquí estamos dividiendo en intervalos que dependen de cada una de las causas discretas y los consolidamos en cada situación para formar, y aquí observen la sumatoria porque estamos consolidando partes de, si lo digo en tres partes, entonces sumo tres cosas. Ahí sí no es una integral. Entonces estoy uniendo tres pedazos de funciones que están proporcionadas, o sea, que son proporcionales, que luego al escalarlas de forma apropiada, de acuerdo a su peso, vuelven a tener su magnitud original, sin ninguna condición. Esto me sirve entonces para lo siguiente. Ejemplo de una vez. La probabilidad de que una persona tenga gripa, y sobre todo en estos días de cambios tan extremos, supongamos que es del 20%. Aquí estamos diciendo que el 20% de la población tiene gripa en este momento. Supongamos que eso le ponemos P de X igual a 0 en el mapeo de la variable. Bueno, digamos eso, no tiene gripa, y eso sucede en el 20%. Y está la otra causa. Puede ser que la persona sí tenga gripa y bueno, pues en el resto. Entonces hasta ahí el enunciado pues nos da simplemente un modelo que es discreto. Ahora, nos dice la temperatura del cuerpo para una persona o individuo sin gripa. A ver, yo vi que tenga gripa es del 20%. Vamos a cambiar aquí el orden para que quede mejor. Ya se van a dar cuenta por qué. Pongamos aquí, gripa es 1, es punto 2, y no tiene gripa con 0 el 80%. Entonces dice que la temperatura que yo mida de la persona que tenga, entonces si sabemos que la persona no tiene gripa, la temperatura es una variable aleatoria normal con media de 36 grados centígrados y desviación estándar de 25. Entonces aquí sería la temperatura Y cuando
sin gripa por ahora. Temperatura Y cuando no tiene gripa. X igual a cero. Dice que es una distribución normal con temperatura promedio de 36 grados y una desviación estándar de 0,25. O sea, esta es una función de densidad de temperatura cuando X es cero. La temperatura corporal cuando la persona tiene gripa, vamos a asumir que es una variable aleatoria de 39 grados con promedio normal. Entonces tendremos aquí, digamos, que el mismo eje, pero nos ubicamos en 39. A ver que esa recta me quedó un poco eso, digamos que así. Nos ubicamos en 39 y 9, obedezca. Eso. Trato de que el promedio sea en 39. ¿Cierto? El máximo valor de probabilidad. Esta será Y cuando la persona tiene gripa. Corrida pues en comparación con la que tenemos acá arriba. Esta es la función de densidad de Y cuando la persona tiene gripa. Con una desviación estándar del 0,5, o sea, una mayor variabilidad, así no se note tanto. Entonces miren que hasta aquí, hasta este punto, hemos simplemente definido las variables del problema. Se ha aplicado el diagrama de árbol y para cada diagrama de árbol hay una función de densidad condicional que dependiendo de la condición de la persona tiene una temperatura, que eso es lo que registra uno. Supongamos que el doctor tomó la temperatura de 37,1 grados. Y ese 37,1 estará por acá, ¿cierto? En ambas curvas. Ojalá lo más derecho posible. Digamos que en una cruza por aquí y en la otra cruza por acá. Entonces miren que ese hecho de la temperatura observada, que es Y, quiero saber, bueno, esto es lo único que me dice, porque la persona no sabe si tiene o no tiene gripa. Lo único que yo puedo observar con base a la persona es su temperatura, o sea, los efectos. La pregunta es, considerando que la temperatura que se midió es de 37,1 grados centígrados, ¿cuál es la probabilidad de que la persona tenga gripa? O sea, esto. Miren que esa definición es totalmente discreta. Pero vemos entonces la fórmula para calcular la probabilidad con base en la definición. Dice probabilidad de la intersección sobre probabilidad de la condición. La fórmula dice, bueno, y esto sí es bien grande, ahí disculparán, pero no hay otra forma de hacerlo. Tendremos la probabilidad de X igual a 1 por expansión de regla de la multiplicación multiplicado por la probabilidad de que Y sea 37,1
cuando X es 1, dividido la probabilidad total de Y igual a 37.1. Incluso pues se hace la expansión porque se mencionó previamente. Es decir, si yo quiero la función de densidad de Y, que es como lo vemos aquí arriba, miren, y no que aquí ya voy a hacer el cambio para que vean que está igualito, todo lo tenemos así. Esta sigue siendo la misma. Aquí sería la función de densidad de Y dado X cuando sea 37.1. Bueno, aquí falta especificar que X es cuando tiene gripa. Y la temperatura, 37.1. Dividido la función de densidad cuando sea 37.1. Recuerden, es un cálculo aproximado de probabilidades que gracias a las proporciones se puede hacer así. Pero si lo hacemos, pero aquí simplemente nos están diciendo reemplace en la función de densidad. A eso es a lo que me refiero. No necesitan integrar por detalles de la aproximación. Continúa. A ver si hay más hojas. No. Hoja sería numerador. Esto, función de densidad. Y aquí viene la expansión de la función de densidad marginal que integra las dos posibilidades. Es decir, ¿se acuerdan del teorema de la probabilidad total? Ustedes tienen que, para cada caso, ¿cierto?, multiplicar por las ramas y encontrar la función de densidad total para el valor que se está pidiendo. Entonces, la total es la de arriba más la de abajo. O sea, sume por cada las funciones de densidad reemplazando el valor de Y que se necesita. De acuerdo a eso, entonces será la primera rama por arriba cuando la persona no tiene gripa, será la función de densidad cuando X es 0, evaluándola en 37.1, más la de abajo, que resulta ser igual que la que está aquí arriba en el numerador, y hasta ahí se llega. Sí. Ya luego viene, luego de la definición, la fórmula que queremos aplicar, ya solo viene la operativa, es decir, reemplacemos valores dados. Probabilidad de que la persona tenga gripa, 20%. A ver si aquí, eso puede ir aquí en la mitad. Multiplicado por la función de densidad de Y dado X igual a 1. La función de densidad es una normal. 1 sobre raíz de 2pi sigma, en este caso el sigma es de 0.5 multiplicado por E a la menos 37.1 menos la media, que la temperatura media cuando la persona tiene gripa es del 39 grados, esto elevado al cuadrado, sobre 2 sigma cuadrado, sobre 0.8 multiplicado por la función de densidad cuando la persona no tiene gripa, que tiene una menor dispersión, aquí está 0.25. Miren que no hay integrales, solo la función de densidad. De nuevo, 37.1 menos 36, que es la temperatura promedio, sobre 2 sigma cuadrado, más 0.2, 1 sobre raíz de 2pi, desviación estándar, E a la menos, y aquí viene el mismo que está arriba. Es una proporción en este caso
de valores del que estoy buscando sobre la suma de todos los posibles. En que este es este mismo. Como diríamos, casos favorables sobre casos posibles. Esto nos daría entonces, luego de toda la operativa que implica, porque hay que sacar la raíz, bueno, todo lo que ven ahí, sí, por eso es así de grande la definición. Y ya mismo les consulto cuánto es que da, pues para no tener que demorarnos ahí. Y como ya casi faltan 20, a ver dónde fue que tengo el resultado. Esto debe ser, bueno, también puede estar en la página del curso donde está la sección de Python. A ver, reviso por aquí esto y luego esto. Ay, eso que todavía no lo encuentro. Bueno. Aquí y luego aquí y luego por acá. ¿No va a cargar? Eso. Aquí está. Que no recordaba cuánto da. 0,59. Bueno, aproximadamente el 60%, sí. 59,4. Entonces, cuando yo le mida la temperatura a la persona y esa temperatura sea de 37 grados, la probabilidad de que la persona tenga gripa es de casi el 60%. Entonces, ¿uno qué dice? La persona tiene gripa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted lo compara con la otra posible causa que es la complementaria. Esto dará aproximadamente el 40%. Aquí la decisión es, ¿cierto? A ver si logro ponerlas, a tocar volver a escribir. Bueno, así hago un espacio por acá. Eso. A ver, recordar de dónde salimos. Salimos de aquí. Y esto es mayor que esto. Eso se llama toma de decisiones a partir de valores observados. Como vemos, como este para la gripa es mayor para que cuando no la tiene, entonces la decisión es la persona es más probable que tenga gripa. Esa es la decisión. Si la respuesta hubiera sido 50-50, pues uno dice, no se sabe, ¿cierto? Porque 50% de las ocasiones cuando la persona tiene esa temperatura puede que tenga gripa, pero 50% puede que no tenga. Pero aquí vemos que hay una tendencia, ¿cierto? Que es mayor. Es decir, 60% de las ocasiones cuando medimos esa temperatura en una persona que tiene gripa, pues la tiene, ¿cierto? Por eso hablamos de las probabilidades de las causas. Aquí la causa con x igual a 1 es que tiene gripa y aquí pues que no tiene.
Y por eso no puede comparar. Aquí solamente hemos comparado con dos posibilidades, pero esto lo podemos expandir para muchas más. Asimismo, cuando ustedes revisen los videos de YouTube, hay uno que se refiere a un ejemplo específico para telecomunicaciones, se los recomiendo para que lo vean. Cuando uno transmite información digital, que van a ser obviamente ceros y unos, la información viaja por el canal, pero al viajar por el canal, el ruido en el canal de comunicación hace que no me llegue un cero o un uno, sino que me llegue cualquier valor real en un rango definido generalmente por una variable aleatoria normal. Y a partir de eso en telecomunicaciones es lo que hacemos, tratar de inferir si me enviaron un cero o un uno en términos de los bits para poder recuperar información. Toma de decisiones, ya sea en un ámbito como la medicina o en este que son las telecomunicaciones. Esa es la aplicación. Preguntas. Claro. Quedaron asombrados. Nos falta pues todavía una clase para terminar el módulo 3, que pues se dará el próximo jueves, precisamente que sería jueves 14. De acuerdo a eso, recuerdo que tenemos un cronograma y ahí Oscar ahí puso en el chat, por supuesto, que si hay preguntas, como siempre, yo estaré pendiente. De acuerdo al cronograma que tenemos aquí en pantalla, espero yo, dice que dentro de 8 días es el examen 3. Yo ya les envié el correspondiente taller de repaso, ¿cierto que sí? Con respecto a, cierto, los posibles contenidos, pero solamente nos falta el contenido del jueves, ya miraremos, ¿cierto? Si ustedes se sienten preparados para de aquí a 8 días o si se aplaza el examen, ya sea para el jueves 21 de mayo, de acuerdo al calendario. Bueno, además hay festivo, ¿no? Este fin de semana. Bueno, ya les queda para ustedes, ¿cierto? Para que tengan las fechas pendientes, ¿no? Porque digamos que quedan estas últimas dos actividades evaluativas para cerrar el curso. Es el último 30%, el último empujón y ya no más. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Para todos una feliz tarde. Hola, muchas gracias. Profesor. Vale, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profes. Que esté muy bien.